se encargan de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, de clínicas, carreteras, bancos, del Tren Maya y de cualquier otra obra pública. Hola, soy Guillermo Torres Quirós y esta es la videocolumna aquí en Politicarte. Y hoy en el dato político vamos a hablar del tema que esta semana nos cimbró. Y la verdad es que nos cimbró desde hace varias semanas, cuando nos enteramos que el secretario de la Defensa Nacional en la era de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, había sido detenido por la justicia norteamericana. ¿Por qué nos sorprendió? Porque siempre fue un hombre que se le catalogó de una sola pieza, intachable, incluso premiado y reconocido por otros países. Salvador Cienfuegos fue acusado de ser el operador de un pequeño grupo del crimen organizado, incluso apodado como el Padrino. Detención de Salvador Cienfuegos molestó a muchos miembros del ejército mexicano. Y lo que más molestó fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que se iba a investigar y revisar todos los vínculos de todos los personajes que tuvieran algo que ver con el general Salvador Cienfuegos. Y es que algo que no catalogó en ese momento el presidente fue que la mayor parte de los funcionarios que estaban en activo en el ejército en su administración, claro que ocuparon puestos en la administración pasada. ¿Por qué? Porque los cargos en las Fuerzas Armadas son transeccionales, no son cargos políticos como suele suceder con otras secretarías. Son funcionarios que van haciendo una carrera en la cual ellos van de alguna manera demostrando sus propias capacidades y sus propios méritos. Que claro, como en todo lugar, habrá grupos y habrá intereses, pero que no limita el que va a ocupar el cargo el ser de una facción o ser de otra. La verdad es que la detención nos llamó mucho la atención, pero lo que realmente nos sorprendió fue la liberación por parte del gobierno norteamericano. Cuando se nos anuncia con bombo y platillo que el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Marcelo Ebrard, ha logrado una negociación con el gobierno norteamericano para traerse al general Salvador Cienfuegos. A todos nos sorprendió porque sabemos que no es sencillo ponerle un alto a la justicia norteamericana. Podemos dar muchos escenarios y muchas situaciones que nos pueden a pensar qué es lo que realmente pasó. Hay quienes dicen que en realidad fue la presión por parte de otros militares, hoy en día socios de esta administración en la ciudad, en el gobierno federal, de haber presionado a López Obrador para que éste a su vez exigiera al gobierno norteamericano la liberación del general que fue pieza fundamental en el sexenio anterior. Porque no era cualquier general, era el secretario, el titular de la Sedena. Y es que en este gobierno hemos sido testigos de cómo el presidente le ha otorgado obra pública al ejército. Hemos sido testigos de cómo los militares hoy en día se encargan de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, de la creación de clínicas, carreteras, bancos, del Tren Maya y de cualquier otra obra pública, que se han convertido en aliados fundamentales del presidente. Atacar a uno de los suyos sin duda pudo haber sido un punto de presión muy fuerte por parte de los que lo acompañan hoy en día en el ejercicio del poder. La verdad es que eso es una de las teorías que a mí se me hacen más justificables. La presión de los propios militares que han sido aliados del propio gobierno. Por otro lado, también podríamos decir que es la falta de pruebas contundentes. A lo mejor Estados Unidos tenía algunas pruebas que no daban todas las categorías. Se le acusa a Salvador Cienfuegos de tener relación con un pequeño grupo del crimen organizado, ni siquiera de uno de los grandes cárteles, ni del cártel de Sinaloa o el Pacífico o el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso nos pone a pensar muchísimo. ¿De veras un secretario de la Defensa Nacional se va a poner a negociar con un cártel pequeño y va a hacerle actos de operación para su comercialización en los Estados Unidos? Es una pregunta interesante. Otra es la aportación, la intromisión ilegal de la DEA en parte de las operaciones. Intervenir llamadas telefónicas. ¿De veras eso es posible? Pues pareciera que sí, o es lo que nos trató de vender el gobierno norteamericano. Gobierno norteamericano que actualmente está en una crisis de definición, pues todavía no se define quién ha ganado la elección presidencial, pero todo indica que Joseph Biden será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y que hace unos días nos enteramos de que miembros de la campaña del señor Biden denunciaron que Marcelo Ebrard operó a favor de la campaña de Trump en el estado de Texas. Sea lo que sea, el señor Cienfuegos ha pisado ya el territorio mexicano y la propia legislación no lo obliga a estar en la cárcel. Puede llevar su juicio de manera separada
e incluso en una fuerte colaboración con la Fiscalía General de la República, que por cierto en días pasados ha denunciado claramente que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Relaciones Exteriores y también de Hacienda en su gobierno, el señor Luis Videgaray, son traidores a la patria. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué va a pasar? ¿En realidad le doblaron las manos al presidente? ¿El presidente se las dobló a Donald Trump? ¿Qué es lo que hay realmente de fondo? Lo que sí me queda claro es que Marcelo Ebrard se anota una batalla más rumbo al proceso del 2024. Y podríamos decirlo así, Marcelo Ebrard está cumpliendo los caprichos del presidente, porque en el fondo se ve que al propio Marcelo Ebrard le cuesta trabajo entender ciertas maniobras de la diplomacia mexicana. Por cierto, les doy el datillo político en esta ocasión, y es que acaban de aprobar la marihuana para uso lúdico, después de muchos meses y de la mano concentradora de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El dato es que no todos los de Morena votaron a favor del uso lúdico de la marihuana. Los argumentos de algunos de ellos se me hacen muy sensatos. No van a ser los responsables de envenenar el futuro de otros mexicanos. La pregunta es, señor Andrés Manuel López Obrador, ¿usted dejó que se aprobara el uso lúdico por la presión de la Suprema Corte de Justicia? ¿Porque le hace caso a su secretaria de Gobernación o porque quiere hacer grandes negocios como los va a hacer el expresidente Vicente Fox Quesada? Nos vemos la próxima semana.